Hola, buenos días queridos oyentes. El día de hoy tenemos 3 invitadas especiales que son expertas en algunos elementos básicos del lenguaje escénico y las artes visuales. Tenemos como primera invitada a Tania Carolina Pérez Limón, quien nos dará un pequeño resumen de lo que es el teatro. Bienvenida, Tania. Hola, gracias por la invitación a este programa. El teatro es el género literario en el cual las obras son escritas para ser representadas por actores en un escenario. Y ante un público, la palabra teatro proviene del vocablo griego teatro, que puede interpretar mirar o contemplar, o sencillamente lugar para la contemplación. Las características del teatro puede estar escrito en verso o en prosa. Sus obras son representadas por actores o actrices ante un público. Suele estar acompañado por recursos como la música, las luces e inclusive algún video. Hace uso de escenografías y de utilería que sirven para crear un ambiente más realista en la obra. Se utiliza vestuarios acordes para la interpretación que se debe hacer de los personajes. Casi nunca emplea un narrador, pues los personajes se expresan directamente mediante el diálogo entre ellos. Muchísimas gracias, Tania. Para continuar con nuestro tema de teatro, ahora tenemos a Marisol Gutiérrez, que nos hablará sobre los elementos básicos del teatro. Hola Marisol, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación a este programa. Bueno, primero quiero que veamos lo que es una obra de teatro, lo cual es el resultado de esta combinación de elementos, en la cual consiste una representación de una historia formada por actos en la que actores encarnan personajes frente a una audiencia. Entonces, pues los elementos del teatro pueden ser varios tipos, como los materiales, los simbólicos, los humanos, etcétera, ¿verdad? Los cuales también son nuevas capas de significado a medida que van haciendo apreciación en el escenario. Ya con esta base de lo que sabemos que es una obra de teatro, vamos a ver los elementos básicos, que son los actores, que son profesionales encargados de interpretar a un personaje que encarna con la personalidad y sus motivaciones que simbolizan el concepto del personaje, ¿verdad? Y luego nos vamos con escenografía, en el cual es un conjunto de objetos que decoran, en la cual se utilizan para representar el espacio, que transcurren, que caminan, en donde se ubican los actores, ¿verdad? La cual consiste que va a medida de un lugar a otro. Pueden ser suelen ser obscuras o al público, ¿verdad? O sea, eso cambia dependiendo, ¿verdad?, de la obra. También tenemos la audiencia, en la cual pues es un elemento en la cual es despercibidos para dar un poco de suspenso, ¿verdad? También suelen ser pasivos, también participan en la creación de la obra y pues son personas individuales que conforman conscientes de ello, ¿verdad? También uno de los elementos importantes de la obra de teatro es el maquillaje, el cual es uno de los elementos muy natural, algo cosmético, que no significa como que un objetivo principal, ya que pues hace embellecer a los personajes, a los actores. A veces hacen lo contrario de embellecer, entonces son técnicas que se pueden modificar, ya sea de las expresiones grotescas. Muy bien. También hablamos de algo súper importante, que es el guión, es el texto en el que se describe todo lo importante que ocurre en una obra. En especial las líneas del diálogo de los personajes. Son ideas que hacen los autores para que se vea un poco dramaturgo
la historia, ¿verdad? También algo se puede decir que igual que de importante es el vestuario. Se parece mucho al maquillaje, cambia constantemente dependiendo pues de la situación, de las sensaciones e ideas que trae la presencia, ¿verdad? Y por último, el sonido. Es lo opuesto a la música, son los efectos que ayudan a entender paso a paso en la historia. También vamos a cambiar radicalmente de tema sobre los elementos básicos de las artes, las cuales son el cuerpo, el espacio y el tiempo, los cuales nos permiten hacer conciencia de nuestro entorno, que nos permiten experimentar procesos creativos, ubicándonos en planos, ya sean imaginarios o reales, de nuestra vida, ¿verdad? También podemos expresarnos pues de lo que está a nuestro alrededor, ya sean sentimientos o que sean imaginativos. También otro elemento es el movimiento y el sonido, que están presentes en las obras para expresar sensaciones, emociones a través de la música. Entonces pueden ser varios, como pues la música, como mencioné, las palabras, las poses de los personajes, de los actores, ¿verdad? Y ya por último, la forma, el color, en la cual nos permiten identificar los objetos que estamos observando o sintiendo de las interpretaciones de los actores, para pues podemos clasificarlos en simples o opuestas. A veces, no a veces, siempre hay colores de las cuales nos ayudan a tener una idea de sensaciones que está viviendo el actor en una obra de teatro. Espero que con esto quede un poquito más de entendimiento sobre qué es una obra de teatro, sus elementos, pues los elementos básicos de las artes también, ¿verdad? Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Marisol, por esta información importante para saber sobre el teatro. Sigamos viendo algunos elementos básicos del teatro que tenemos como invitada a Julia Proa para compartirnos esta información tan importante. Hola, muchas gracias por esta invitación para poder compartir algunos elementos importantes, algunos elementos básicos que podemos encontrar en las artes visuales. En estos momentos les voy a compartir 4. Hay muchos elementos básicos, pero en este momento les voy a compartir 4. Que uno es el punto, el segundo va a ser la línea, el tercero el plano o superficie y el cuarto va a ser el espacio. El punto es un elemento primario de la expresión plástica. No tiene dimensiones, solo tiene posición. Y es consecuencia del encuentro del instrumento con la superficie material, la base o el soporte. Y el resultado visual depende del tipo de instrumento utilizado para realizarlo y el material o técnica empleados. Puede variar dependiendo de cómo lo utilicemos para uno mismo. La línea es otro elemento básico en las artes visuales, que este es un elemento resultante del movimiento del punto. Tiene dirección y hay líneas simples y complejas, rectas, curvas, en fin, todo el tipo de líneas que podemos tener. Y puede expresar suavidad, dulzura, agilidad, rigidez, reposo, búsqueda, fragilidad, fuerza, inseguridad, entre muchas otras cosas. Y su función pues puede ser que es objetual, de contorno, de sombreado o formando texturas. Otro elemento también muy importante es el plano o superficie, que es una magnitud continua que tiene 2 dimensiones, largo y ancho, pero no espesor o profundidad. En esta, la superficie pueden ser verticales y horizontales, inclinadas, curvas, entre otras, muchas otras. Y por último, otro elemento básico, que ya como se dijo hay muchos, pero en este momento por el tiempo nada más voy a compartir 4, que uno es el espacio. Sabemos que esto es algo muy importante, es un área proporcionada por un motivo en particular, que puede tener 2 dimensiones,
que es el largo y el ancho, o puede tener hasta 3, que es largo, ancho y altura. Este crea una creación de perspectiva visual que da la ilusión de profundidad de otro elemento de arte utilizando para crear un espacio. Les agradezco mucho por el tiempo y espero que sea de utilidad para ustedes estos elementos básicos del artes visuales. Les damos las gracias a cada una de nuestras invitadas por compartirnos sobre lo que pasa dentro del teatro. Asimismo, el teatro, como medio de comunicación, es capaz de transmitir y transformar diversos mensajes, dado que hay varios factores humanos en el proceso, como el dramaturgo, el director, los actores y la audiencia. Las interpretaciones de los mensajes que varían de una persona a otra. Asimismo, como Mounin, citado por Helbo, afirma acerca de si el teatro es o no comunicación. Se observa que el director, luego de transmitir distintos mensajes al público asistente mediante la utilización de elementos teatrales, mismos que en su conjunto permitieron ofrecer un panorama que facilitó que se llevara a cabo este proceso. Por lo tanto, durante el montaje que se estudió en esta investigación, se encontró que todos los elementos que participaron en este hecho formaron parte de un proceso de comunicación, donde el director transmitió determinados mensajes que fueron recibidos por el público asistente. Muchísimas gracias por haber escuchado este audio mensaje. Nos vemos hasta la próxima.